Bueno, hoy vamos a aprender el método de simplificación de Carnot, o simplificación por Carnot, como se dice también. Básicamente es un método para resolver circuitos combinacionales de una manera simplificada o optimizada, o sea, tratar de usar la menor cantidad de compuertas y las compuertas lo más chicas posibles para resolver algún circuito combinacional, algún problema o algún ejercicio que tengamos que resolver con alguna electrónica combinacional digital. Bueno, el método consiste en una grilla o en un diagrama o en un mapa, muchas veces se habla de mapa de Carnot, con casilleros, tantos casilleros como casos posibles tenga mi consigna, o sea, 2, que es la base de mi sistema binario, elevado a la cantidad de entradas. Por ejemplo, si tenemos 3 entradas, CBA, sabemos que tenemos 8 renglones o 8 casos posibles, arrancando con 0, 0, 0. Vamos a suponer algún caso ejemplo en donde la salida se llama Z y tengo alguna lógica, no importa qué resuelve en particular esta lógica, pero bueno, hago alguna de ejemplo como para poder explicar el método. Vamos a suponer que tenemos un 1 ahí, 0, 1. Tenemos esa lógica, esa tabla de verdad que tenemos que resolver con otro método, un método más simple. Tomaríamos este caso y haríamos C and B negado and A, or C and B and A. Entonces nos quedaría, lo voy a dibujar acá, nos quedaría este circuito. Si leemos rápidamente esa tabla de verdad, en donde tenemos algo así, acá tenemos negado, así que bueno, vamos a hacer acá el negado. Están al revés, pero este es el AND de este renglón y este es el AND de este renglón. Ahí tenemos CBA. Tendremos ese circuito con el método simple de leer el renglón, resolver la compuerta AND y después unir todas las compuertas OR con una compuerta OR. Bueno, hoy vamos a aprender un método más que simplifica, vamos a tratar de reducir este circuito, pero resolver la misma lógica, misma tabla de verdad. Entonces, como había dicho antes, es una tabla, una grilla o un mapa con tantos casilleros como casos posibles. En este caso, 8 renglones, 8 casos posibles. Entonces voy a dibujar una tabla de Carnot de 8 casilleros. Bien, ahí tengo mis 8 casilleros. Y esto es muy parecido a una batalla naval. Entonces, con los estados de mis variables de entrada, en este caso CB y A, me voy a ir ubicando en las distintas filas o columnas de mi tabla. Esta línea la hice para dividir la descripción y nomenclatura en este eje y en el eje horizontal. Entonces tenemos acá en el vertical, digamos, cantidad de filas, tengo 2, que es mi variable C. Voy a poder tener 0 o 1. O sea, cuando C esté en 0 voy a estar en estos casilleros, cuando C esté en 1 voy a estar en estos casilleros. Y arriba voy a tener mis otras dos variables, B y A. Bien, y voy a tener los casos 0, 0, 0, 1. Ojo acá, 1, 1, 1, 0. Porque lo que respeta esto es un binario de tipo Gray. Es un binario de tipo Gray y no es un binario natural, como hacemos acá. Esto es orden binario natural. Acá hacemos un binario de tipo Gray porque solo un bit tiene que cambiar. Fíjense, de acá a acá solo cambió el A, el segundo bit. De acá a acá solo cambió B. Y de acá a acá también, de acá a acá cambió A. Entonces, ojo con estos dos casos. Se invierten.
¿sí? Si tuviese 4 entradas, lo mismo sucedería en estos dos, también se invertirían. Fíjese que acá tengo B y A, 1, 0, 1, 1, y puse primero el 1, 1 y después el 1, 0. Bien, estos dos se invierten para poder seguir al binario Gray y no binario natural, como lo hacemos en la tabla de verdad, de manera acostumbrados, como lo hacemos siempre. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ya tengo mi mapa de Carnot o mi tabla con mis 8 casilleros y ya tengo de alguna manera las coordenadas de cada casillero, ¿no? Este casillero va a ser C igual 0, B igual 0, A igual 0. Entonces este casillero es mi primer renglón, 0, 0, 0. Este otro casillero, tengo C en 0, B en 0 y A en 1. Esto, la manera de leerlo es esto, y vamos a usar otro color, y esta variable va acá, ¿bien? Entonces, si miramos el contenido que vamos a poner dentro del casillero, es lo que valga Z en esa dirección. Entonces C0, B0, A0 es este primer renglón, Z vale 0, voy a poner un 0 acá. Próximo casillero, C0, B en 0, A en 1, es este renglón, vale 0. Acá tengo el casillero C0 y B y A en 1, es este renglón, C0 y B y A en 1, vale 0. Y el último de esta fila, C en 0, B en 1 y A en 0, que es este renglón. C en 0, B en 1 y A en 0 también vale 0. Vamos a la fila de abajo. C pasa a estar en 1, o sea, pasé a estar en toda esta sección. Ahora ya completé toda la sección, vamos a la parte donde C vale 1, ¿verdad? C1 y B y A 0 es este renglón, vale 0. C1, B0, A1. C1, B0, A1 es este renglón, vale 1. Mi próximo casillero es todos en 1. C en 1 y B y A en 1. Y es este renglón, vale 1. Y por último, C en 1, B en 1 y A en 0. C en 1, B en 1 y A en 0 vale 0. Acá va el 0. Entonces de esta manera me conformé mi cuadro de Carnot con los 8 casilleros. Les asigné a cada dimensión de mi tablero, le asigné las variables. Y llené en cada casillero, según sus coordenadas, el contenido de lo que vale la variable Z, que es mi salida, que es lo que yo quiero que haga este circuito. Ya lo tengo cargado. Ya lo construí y ya lo cargué. Lo que sigue ahora es tomar grupos. Y acá es donde aparece la magia de Carnot, ¿no? Donde se ve la potencia de Carnot. Para simplificar tengo que tomar grupos de unos, o sea, tengo que agrupar los unos. Y los grupos tienen que ser del tamaño 2 a la n elementos. O sea, puedo agrupar un 1, o 2, o 4, o 8, o 16. Siempre potencias de 2. Jamás voy a poder agrupar 3 unos, o 5, o 6. ¿Bien? Siempre de a potencias de 2. En este caso veo estos dos unos, podría agruparlos. El tamaño del grupo siempre tiene que ser lo más grande posible. Entonces acá yo podría hacer un grupo así de 1 y otro grupo así de 1. 1 es potencia 2, 2 a la 0 es 1, entonces puedo hacer grupos de 1. Pero no va a quedar tan simplificado como hacer un grupo de 2 elementos. 2 a la 1 es 2, puedo hacer grupos de 2 elementos. Entonces agrupo estos dos. Lo voy a hacer en rojo. Los agrupo así. Bien. Es tomar ese grupo, me va a quedar un circuito más simplificado que tomar dos grupos de unos. En circuitos más complejos, ahora este ejemplo es muy simple, pero en otros casos voy a tener varios grupos, ¿sí? Acá tengo un solo grupo, pero puedo tener varios grupos. Y un 1 puede ser parte de más de un grupo. ¿Bien? Yo acá podría tener que mi cuadro siga y acá este 1 podría estar agrupado para abajo. Y tengo este grupo y este grupo. Entonces, de esa manera, los grupos quedaron lo más grandes posibles y hay algún 1 que forma parte de más de un grupo. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a suceder ahora? ¿Qué va a suceder ahora? Tengo que de alguna manera obtener mi expresión algebraica.
¿Para qué me sirvió hacer ese grupo? Bueno, lo que vamos a hacer es ir viendo el estado de las variables en mi grupo, ¿bien? O en mis grupos. Lo que voy a tener es un OR de grupos. Voy a tener un OR con tantas entradas como cantidad de grupos. Si tengo 3 grupos, voy a tener un OR de 3 grupos y la salida del OR va a ser mi salida. Y ahora vamos a ver cómo conformamos la lógica de cada grupo. En este caso tengo un solo grupo, así que no voy a tener compuerta OR, pero voy a tener la compuerta que me defina, o las compuertas que me definan este grupo. Bueno, C está en 1, ¿verdad? No está en 0, sino que estoy en 1. Entonces me tengo que poner a C en 1. Entonces, voy a escribir acá mi expresión algebraica. Z va a ser igual a C AND, porque C tiene que estar en 1. Entonces, C y otra condición. Vamos a ver cómo están las otras dos variables. Ya sé que tengo que estar acá, porque tengo que estar en C en 1. Vamos a ver las otras dos variables. Las otras dos variables son estos dos casilleros, ¿no? No tengo que estar ni acá ni acá, son estos dos. Entonces cuando yo elija estos dos casilleros y esta fila, listo, definí este grupo. Entonces ya me limité a esta fila, ahora me tengo que limitar a estos dos casilleros nomás. Bueno, veamos cómo están las variables B y A. Acá B está en 0 y A está en 1. Y acá B está en 1 y A está en 1. Entonces en ambos casos A está en 1. A en 1, A en 1. Entonces C AND A. Cuando C valga 1 y A valga 1, voy a estar definiendo a este grupo. ¿Qué pasa con B? Se preguntarán. Bueno, B vale 0 acá y acá vale 1. Entonces B puede tomar el valor que quiera, siempre y cuando yo fije a C en 1 y a A en 1, que B tome el valor que sea. El cambio de B, lo único que hace es saltarme de este casillero a este casillero, si B vale 0 o B vale 1. Pero estoy dentro de estos dos casilleros, que es lo que yo quería. Entonces, este ya es mi circuito. Ese ya es mi resultado final. Z igual C AND A. Dibujamos el circuito. Listo. Con una simple compuerta AND de 2 entradas, resolví esta tabla de verdad que con otro método, no tan simplificado, necesitaba 2 compuertas AND de 3 entradas, una compuerta NOT y una compuerta OR. Entonces, acá se ve cuán potente es esta simplificación de Carnot. Con este método, con una simple compuertita, resuelvo la misma tabla de verdad, la misma lógica, el mismo problema que todo este circuito con un método que no simplifica. Esto es mucho más optimizado. Una sola compuerta de 2 entradas, es una compuerta chica. Bien, esto es el método de simplificación de Carnot. Este es un ejemplo muy simple. Puedo tener 4 entradas, 5 entradas, todas las entradas que yo quiera. Tengo que respetar que el grupo sea lo más grande posible, que el grupo sea potencia de 2. Vamos a escribir todos esos axiomitas, si se quiere. Entonces, agrupo los unos. No debe quedar ningún 1 sin agrupar. Jamás agrupar ceros. Jamás agrupar un 0. Un 1 puede formar parte de más de un grupo. Los grupos tienen que ser tamaño potencia de 2. O sea, los grupos, vamos a escribirlo de otra manera, deben contener 2 a la n elementos.
Vamos a poner entre paréntesis 1, 2, 4, 8, etcétera, ¿no? Bien, puedo tener más de un grupo. Un 1 puede formar parte de más de un grupo. Los grupos tienen que tener esta cantidad. Ah, bien, el tamaño, la forma del grupo. La forma del grupo debe ser rectangular. O sea, puedo tener un grupo que sea un solo casillero, o dos casilleros de la siguiente manera, así, o así. Puedo tener, respetando el inciso anterior, nos saltamos a 4, o sea, 4 puede ser de la siguiente forma, puede ser así, un cuadrado. Un cuadrado es un rectángulo por definición, ¿no? O pueden ser 4 así, o pueden ser 4 así. Pero jamás puedo tener una suerte de pistolita, una L, una diagonal, ¿bien? Si saltamos a 8, podemos tener así. Ese sería un grupo de 8, ¿no? O horizontal. Puedo tener 8 horizontales o 8 verticales. Lo mismo con 16, pero fíjense que siempre conformo formas rectangulares. Algo que no les dije, pero voy a hacer un video más adelante con un ejemplo más complejo, es que yo podría agrupar este casillero con este casillero. ¿Bien? O sea, si acá tuviese ceros y tengo un 1 acá y un 1 acá, puedo hacer un grupo que sea esto con esto. Porque de alguna manera se tienen que imaginar que este mapa de Carnot está doblado así y toca esta pared, toca con esta pared. Y tengo un cilindro así, circular. Y yo puedo agrupar esto con esto, esto con esto, esto con esto, esto con esto, o esto de vuelta con esto. Puedo agrupar esto con esto, ¿bien? Y de igual manera, tengo esta pared unida con esta pared. O sea, también lo tengo unido así. ¿Bien? Es una suerte de esfera medio difícil de imaginar. En donde esta pared es esta misma pared. Entonces puedo agrupar esto con esto. Obviamente acá lo vemos que se agrupa así directo, pero en un cuadro más grande puedo agrupar el de arriba de todo con el de abajo de todo. Porque está unido así y está unido así.